Saludos y bienvenidos nuevamente a su segmento de Pan-Oncology Talks. Le habla la doctora Marcia Cris Correa, gastroenteróloga oncóloga. Y hoy tengo que lucirme porque tenemos la bendición de tener al colega y amigo, al doctor Pedro Cobar. Pedro, bienvenido Muchas gracias, Marcia. formalmente a nuestro segmento. Gracias. Quiero empezar primero hablando del tipo de especialidad que tú tienes. O sea, ¿eres ginecólogo o oncólogo? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Pues la ginecología oncológica es una subespecialidad en obstetricia y ginecología. Se hace un fellowship de 3 o 4 años, depende de la institución, después de la residencia en ginecología. O sea, que son 5 años de la residencia. Son 4 años de la residencia y en mi caso yo hice 4. Hice seno y hice ginecología oncológica. O sea, que combinaste ambos. Combiné las dos. Wow. Hay que tener mucha Sí. dedicación porque son muchos años. Sí. ¿Y qué tipo de pacientes ven los ginecólogos y las ginecólogas oncólogos? Pues el ginecólogo o la ginecóloga oncóloga es el cirujano especialista en todos los cánceres ginecológicos de tracto reproductivo de la mujer, ya sea cáncer de falopio, trompa de falopio, cáncer de ovario, cáncer de útero, cáncer de endometrio. Okay. O sea, que todo el tracto reproductivo de la mujer. Sí. Ok. Sí. Y hablando, ¿verdad?, de este tipo de tumores que vemos, yo me imagino que uno de los cánceres, ¿verdad?, más devastadores que vemos todavía es el cáncer de ovario. Sí. Y como cirujano oncólogo, ¿la mujer llega ya con el diagnóstico o llega porque tiene una masa? ¿Cómo usualmente ocurre? Pues mira, lamentablemente, Marcia, el cáncer de ovario epitelial, que es el más común, Ok. no hay una prueba de cernimiento, no hay un screening test. Diferente al cáncer. Diferente del cáncer de mama, que tenemos una mamografía Ok. con estudios randomizados que han evaluado la efectividad de esta prueba. En cáncer de ovario, el 75% de las pacientes presentan con enfermedad avanzada, lo que significa para nosotros ya estadio 3 o 4, que son enfermedades que ya presentan con ascitis, líquido en la barriga, implantes peritoneales en toda la cavidad abdominal. Y es una enfermedad peritoneal, pero el 75% de las pacientes lamentablemente presentan así. Y cuando, ¿verdad?, para los médicos primarios que nos están escuchando, y las mujeres, ¿verdad?, o hombres que nos están escuchando, ¿cuáles son esos síntomas que Pues, tiene esta mujer? son síntomas, es lo que le llaman el silent killer, porque son síntomas que son bien leves. Te llenas rápido cuando comes, aumento en el abdominal girth, en O sea, que uno puede pensar que aumentó de peso. la cintura, aumentar de peso, una indigestión sutil que no puedes especificar aquí o allá. Y es un cáncer que cuando ya tú tienes esa sintomatología, pues ya estás en un estadio 3, estadio 3 o 4. O sea, que en estadio 1 y 2 no hay... No hay síntomas y son los quistes complejos que es el tipo de referido que nos envían cuando tengo una paciente que va a su ginecólogo, la evalúa, hace su sonograma, encuentra un quiste complejo y es para nosotros un 20-30%, porque es raro tú encontrar un cáncer estadio 1 Que lo puedas ahí. que lo puedas diagnosticar y la sobrevida es muy distinta. Una sobrevida de un cáncer estadio 1 es un 90%, versus ahora, gracias a los nuevos medicamentos, inmunoterapia, pues estamos hablando 20-40% de sobrevida en un estadio avanzado. O sea, que es una diferencia marcada que no se ha podido encontrar alguna prueba que lo que se usa usualmente, pues un sonograma Un sonograma endovaginal. endovaginal o pélvico y los marcadores tumorales, lo que se refiere al CA-125, pero Pero eso... esto no está... En el último estudio, el estudio más grande fue en Inglaterra, se publicó hace un año y medio atrás. Ok. Más de 50,000 mujeres no se pudo detectar el cáncer temprano. O sea que a un paciente con sus sonogramas, sus marcadores tumorales cada 3 o 4 meses, cuando se encontró una normalidad ya era un estadio avanzado. Y eso, ¿verdad?, el impacto en la terapia, las opciones Claro. para el paciente y la sobrevida. Son significativas. Para un estadio avanzado, que es lo que el 75% de las presentaciones, pues es lo que se llama una cirugía de citorreducción. Ok. En inglés, Vamos a describir eso aquí en lo que nos escucha. que es un debulking, que simplemente es como si estos fueran los implantes en esta mesa. El cirujano oncólogo, pues nosotros entramos, primero se mira con una cámara, Esa es la la lámpara. laparoscopía, Ok. se mira y se hace un assessment de si eso se puede llevar a un R0. Un R0 es que no hay enfermedad visual, visible al final de la enfermedad. Al final de la cirugía. Ajá. Si no se puede hacer un R0, se saca la cámara y se envía a dar el tratamiento primero, ya sea quimioterapia, algún tipo de tratamiento, y después se hace la citorreducción intervalar. Ese es cuál es importante. Si se puede hacer la citorreducción, pues se abre una incisión, una cirugía abierta, No la se hace abierta, una laparotomía, con el propósito de sacar todos los implantes
de tumores. Claro. Esto Que se incluye vea. que se vea, que sean visibles y no dejar nada visible. Ok. Esto puede incluir, son cirugías altamente complejas, puede ser tan corto como 1 hora y media a 6 o 7 horas. Wow. Porque puede incluir intestino, puede incluir Sí, vejiga. parte, no todo, pero parte de estos órganos que están involucrados. Sí. Porque, Así que si las pruebas que tenemos, muestras de sangre, ¿verdad? Como el CA-125, lo menciono porque muchos médicos lo piden como si fuera parte del workup rutinario. Un paciente, pues ve un CBC. exacto. Y realmente no debe ser un No, CBC. no debe ser un CBC, es un punto de data, de información más, como tú tratar al paciente. Correcto, pero puedes tener un CA-125 negativo y aún Exacto. tener cáncer. Claro, porque no todos los tumores epiteliales van a expresar esta proteína. Eso es un detalle. Eso es un detalle muy importante. Al igual que puedes tener un CA-125, yo he tenido pacientes con 10.000 y en endometriosis. Oh, Porque todo lo que irrita la cavidad peritoneal de ese paciente puede aumentarte ese valor. wow, yo me desmayo si yo veo un CA-125. Sí. Yo he tenido endometriosis, pero realmente como 100 cosas. Sí. Pero, wow. Y a la misma vez puedes tener uno de 5, totalmente normal. Como un caso que tuve ayer en sala de operaciones, un PET scan negativo, un microarray tumoral negativo, y era un estadio avanzado de cáncer de ovario. O sea que no es Hay una correlación. una herramienta, lamentablemente, contra el cáncer gastrointestinal o de colon o el cáncer de mama. No tenemos una herramienta para eso. Por eso es tan importante su visita a su ginecólogo. Tiene que incluir esa visita Tiene que ir a su ginecólogo, y el examen. tiene que incluir y el examen. Y lo mejor que tenemos, que son pues su sonografía, pero definitivamente asistir a su ginecólogo. Y sí, ¿verdad? Hablando de las pocas pruebas que tenemos para detectarlo temprano, vamos a hablar un poquito de estas personas que, ¿verdad? Mujeres que tienen un riesgo aumentado de tener cáncer de ovario. Sí, claro. ¿Qué sabemos de este tema? Claro, pues de los cánceres epiteliales, un porciento significativo, diría yo, ahora mismo hasta un 10 a 20% de los cánceres epiteliales pueden ser genéticamente relacionados. O sea, un riesgo más alto debido a unas deficiencias en unas proteínas, unos genes que reparan el DNA. Al esto fallar, pues estos pacientes presentan con una enfermedad mucho más temprana edad, comparado con la población general que tiene su gene funcional, y la presentación del tratamiento es distinta. La biología es totalmente distinta. Este detalle es súper importante. En el cáncer de mama, repasando, todo el mundo sabe de los famosos genes BRCA1 y BRCA2, BRCA1 y BRCA2. Caracados. Y yo creo, hace 10 años, primero que no estaban disponibles hacer estas pruebas genéticas, Claro. el conocimiento no existía, había muchas barreras. Pero hoy en día, sobre todo desde el efecto de Angelina Jolie, Exacto. ¿verdad? Claro, Que, en la medida social. exacto, la social media, para recordar, ¿verdad? La familia, muchas personas con cáncer de mama y ovario, se hizo las pruebas genéticas, resultó tener una mutación, ella nació con una mutación germinal en uno de los dos de estos genes, BRCA1 o BRCA2, y ella tomó la decisión de hacerse esta cirugía profiláctica. Así que la gente piensa en estos genes solamente para cáncer de mama, pero no es cierto. Incluye cáncer de ovario. Exacto. ¿Cuál es el riesgo? Si una persona, mujer, Pues, tiene esto. por ejemplo, el riesgo, dependiendo de la literatura, Marcia, y para los Sí, para que nos médicos que nos escuchan y los pacientes, es un riesgo en la población general, dependiendo de lo que uno cita, es un riesgo de 1.5, 1.7% en la vida de la paciente. O sea, me refiero, del momento que esa paciente nace Sí. hasta toda su vida, con un riesgo que hace un pic a los 70 años, 70 años de 1.5, 1.7%. Bajito en Que es extremadamente raro. El cáncer de ovario es un cáncer extremadamente raro. Son unos 22.000, 25.000 casos anual en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Con los pacientes que tienen estas mutaciones genéticas, o no digo decir mutaciones genéticas, sino que el gen no está funcionando funciona adecuadamente, pues ese riesgo puede subir hasta un 20 o un 40%. Wow, O sea, para ese número ahí. 40% el riesgo, 40 veces versus 1, para ponerlo en esa relación. Y entonces, pues la información es poder para el paciente. Correcto. Y esto es uno de los puntos que todos los cánceres, el mejor tratamiento es multidisciplinario. Porque esto incluye, pues, tanto su ginecólogo o ginecóloga, identificar en ese examen con el paciente, en esa entrevista, que hay una posibilidad de un cáncer que se ha pasado en la familia, que se ha heredado en la familia. La historia familiar es sumamente importante. Es sumamente importante. Y para entonces referir a ese paciente a un geneticista que le va a hacer su orientación apropiada
Y obviamente si encuentra este tipo de problemas, pues usualmente pues llega donde un especialista como yo, que es un ginecólogo, oncólogo, ginecólogo, oncóloga, para entonces explicarle las opciones que tiene. Correcto. Y estamos hablando, ¿verdad? Cuando el doctor mencionó, cuando Pedro menciona, es un geneticista. En Puerto Rico no hay muchos geneticistas, pero nosotros de nuestra organización en Pan Oncology Trials, Hospital Oncológico, Tenemos tenemos un grupo de profesionales que están entrenados para orientar a la para paciente. orientarnos al paciente, hacemos un historial familiar completo, se llama el famoso pedigree. Y a base de eso decidimos si el paciente tiene un riesgo aumentado a haber nacido con este cambio genómico que le aumenta el riesgo. Así que eso está disponible en Puerto Rico, lo cubren los planes médicos, entonces para eso estamos. Entonces, una vez que tenemos esta mujer, ¿verdad? También los hombres lo pueden heredar, eso es importante. Eso así, sí, es muy importante. Si estoy hablando de cáncer del ovario, no hablo de los hombres, pero sí puede Sí, heredarlo de los hombres. Así que si tienes una mujer y viene y ahora llega a verte a ti, ¿qué opciones le damos a una Pues- mujer que tenga este cambio genético? Pues eso es muy buena pregunta. Todo depende del tipo de gen. O sea, si la mutación es en BRCA1, Ajá. pues esos pacientes se manejan distinto que si en BRCA2, porque la presentación o la posible presentación de un cáncer de ovario o un cáncer de trompa de falopio, y aclarar esto, el cáncer de ovario colectivamente es cáncer peritoneal, o lo que se llama primary peritoneal cancer, el cáncer de la trompa de falopio y el cáncer de ovario epitelial. O sea, que son los tres. Colectivamente le vamos a llamar cáncer de ovario para facilitar la discusión. Yo creo que muchas y la personas orientación. saben, piensan que el cáncer del ovario es solamente el No ovario. es solamente el ovario. Y entonces, al hacer eso, pues la paciente pues, tiene opciones. Desde una vigilancia, un seguimiento más seguido, Ok. y reconocer que el especialista tiene que reconocer que no solamente es el ovario. Es el ovario y es el seno, o puede ser el ovario, senos y páncreas, puede ser varios órganos. Y si fuera un hombre, Y si fuera un hombre, entra en la Entra- próstata. entra la próstata. Bien. Entonces, pues tenemos que velar por el paciente, diría yo holísticamente, no solamente enfocarme en lo ginecológico, Y el sino pensar que eso tiene una implicación en las estrategias que va a seguir esa paciente, que puede ser desde cirugía profiláctica, ¿Qué significa? que eso es, pues, remover, ya que tenemos esa información, si la paciente va a estar a riesgo, pues después, en caso de un BRCA1, por ejemplo, después que ya termine su edad reproductiva o su meta de reproducción, pues entonces, pues ofrecerle, ya sacarle, dependiendo del tipo de paciente, pues eso es para remover ese ovario o esa trompa de falopio, o algunas veces el útero, la trompa de falopio y los ovarios. Todo depende de la situación, se dan las opciones. Y cuando pensamos, ¿verdad? Esta mujer que está saludable, cuando yo Totalmente saludable. los primeros Sí, estudios, sí. era como que irracional. O sea, Irracional. ¿cómo vamos a sacar un órgano saludable en una persona que no tiene enfermedad? Pero los estudios demostraron que en efecto, ¿verdad? Hay una reducción de 96%, por ejemplo, en cáncer de ovario, en que desarrolle la enfermedad. Que es una estrategia que no se encuentra, que no se ha podido llegar a esos números con nada más. Con más. Con O más sea, nada. que en esa población, ¿verdad? Y el mensaje es que si tenemos una historial familiar, primero, el historial familiar es vital. Hay que pensar en cáncer hereditario presente más o menos 10 a 20%. 10 a 20%, la orientación del paciente con el personal adecuado. Correcto. Esto es un punto que es de énfasis. Sí. Y yo como cirujano tengo que reconocer que yo puedo reconocer la paciente que está a riesgo, pero yo no tengo 1 hora y media Claro. ni el entrenamiento Para hacer un pedigree completo, porque Correcto. no solamente es una mutación, pues hay pacientes que pueden tener dos Múltiples. múltiples correcto. O cambios que se suman. que se suman. Ujú, ujú. Y entonces, pues, canalizar a ese paciente en un trabajo de equipo para que la paciente pues, pueda tener su mejor resultado. Y por eso estamos aquí. Eso es Estamos aquí, trabajando en equipo, orientando a los que nos están Eso es así. escuchando. El rol del ginecólogo-oncólogo es vital para la detección temprana, Claro, para el tratamiento, ¿verdad? claro. Y aún el patólogo, Marcia, estos espécimen en este tipo de pacientes se examinan de una manera distinta. Hay un protocolo para los pacientes de BRCA, es cómo examinar la trompa de falopio. Los cortes microscópicos son un poco más finos, donde se demuestra, por ejemplo, en el tubo, donde está esa histología, pues es distinta. Para la población general se cambia la cadena, es más allá de No es solo el cirujano, orientador, el geneticista, también el patólogo. sí, Ese bueno. paciente se envuelve para poder darle mejor resultado. Y voy a aprovechar que estamos hablando de esto y con esto cerramos la sección, que estamos hablando de cáncer de ovario y el riesgo aumentado de las mujeres que tienen estos cambios genómicos en BRCA1 o BRCA2.
hay otros genes que también se dañan. Claro. O sea, que no es solamente estos dos, son la gran mayoría, pero hay otros más. Y estos genes, pues, están todavía como que estamos aprendiendo sobre ese riesgo. Y yo creo que estoy segura que te han llegado pacientes que tienen otros cambios. Check 2, puede ser un Leach syndrome, que puede estar arriesgado, o sea, un riesgo de cáncer de ovario también, y de endometrio y de colon. Y no solamente distintos genes, que quizás el defecto en la proteína que se encontró en esta paciente quizás no sea una proteína de importancia ahora y puede cambiar en un futuro. Eso es O sea, que es una información que durante los años ha ido cambiando y por eso es importante el seguimiento. O sea, que lo que se encontró en esa paciente quizás no tenga una implicación ahora, pero el año que viene se ha encontrado la evidencia de que sí tiene una implicación importante que cambie el manejo del paciente. Y que puede cambiar hasta, no solamente la cirugía, ¿verdad? Porque estamos hablando de cirugía. El seguimiento. Correcto. Cada cuánto son los mamogramas. Exactamente. ¿Vieron qué complejo puede volverse esto? O sea, pero la clave es saber que tenemos la tecnología en Puerto Rico Sí. para hacer estas pruebas genéticas, ¿verdad? Que podemos orientar al familiar. Los subespecialistas, especialistas en el campo. Todos los especialistas, sí. Y el tema, ¿verdad? Quería mencionar esto. Tuve leyendo unos artículos que mencionan que cuando hacemos la remoción ¿verdad? Hacemos la cirugía completa, sacamos los ovarios, las trompas. Esto tiene un impacto en las mujeres con BRCA1 para disminuir el riesgo de cáncer de mama. ¿Cuál es el cáncer? Bueno, pues hay un riesgo que en esa paciente, pues, un paciente con un cáncer positivo, estrógeno positivo, pues bajar la incidencia un 50%. De una recurrencia, por ejemplo, un paciente ya que tenga cáncer de seno. O sea que la cirugía va a tener implicaciones en otras áreas del paciente. Y por eso volvemos al tema que tú has mencionado, la importancia del tratamiento multidisciplinario, porque es lo que podemos, es la clave para el éxito del momento y del futuro, para seguir esa paciente. Y ¿verdad? Podemos seguir hablando de un montón de cosas, pero tenemos que cerrar para hablar en otra ocasión. Vamos a traer otra vez nuevamente al doctor Pedro Escobar, que es un ginecólogo-oncólogo, miembro del equipo de investigadores de Pan-Oncology Trials. Está en Centro Europa y es parte también de la Facultad del Hospital Oncológico, que es donde estamos hoy. Así que, Pedro, gracias por ser parte de este equipo de profesionales que realmente dan de sí mismos, dan de su conocimiento para educar a la población. No olvidemos que el cáncer de ovario es un cáncer silente. Escuchemos nuestro cuerpo. Eso es así. Y visitar a su ginecólogo o ginecóloga. Lo digo, ahí está. Así que vamos a brindar por la salud. Nos encanta la prevención. Claro que sí. Gracias por estar. Muchas gracias. Para Oncology Trials, la ciencia más avanzada para su salud. Gracias. Gracias por estar aquí.